Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio que hemos denominado Praxis TV, Diálogos Literarios, una coproducción con una editorial de la Universidad Nacional. El día de hoy nos acompaña Jonathan Pimentel, académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y de la Escuela de Filosofía, para conversar sobre este libro que tenemos acá atrás, Monstruosa Tierra, una lectura de Leviatán, de Thomas Hobbes. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias Esteban, Daniel. Pura vida, Jonathan, gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Daniel Vindas, quien es parte del equipo de Praxis TV y ya nos ha acompañado en otros momentos, precisamente en este espacio de diálogos literarios. ¿Cómo va, Daniel? Un gusto saludarlo, Esteban. Muy contento de estar acá, un programa más de Praxis. Y saludar al profesor Jonathan también, muy halagados con su participación en este programa. Pura vida, Daniel. Jonathan, empecemos por una cuestión de este libro, porque Monstruosa Tierra nos muestra una lectura del Leviatán poco diferente a la que estamos acostumbrados a leer cada vez que encontramos algo sobre Hobbes. Entonces, ¿por qué presentar una propuesta de estas a la editorial que le lleva a presentar un libro de este tipo y desarrollar un estudio de esto? Sí, hay varias razones. Una que pues está explícitamente expuesta en el libro es que desde el principio de nuestro siglo y durante una década fue común en una obra muy publicitada, una trilogía muy publicitada escrita por Antonio Negri y Michael Hart, que inicia con un libro que se llama Imperio, un libro que tuvo mucha circulación y termina, me parece a mí, en un texto cuyo título en inglés es Commonwealth, curiosamente. Digo curiosamente porque Commonwealth sería algo así como uno de los cierres de la vida misma de Hobbes en el exilio, ¿verdad? Porque Hobbes está en el exilio por más de una década y al volver de París a Inglaterra en 1651, justo cuando se publica Leviatán, lo que se encuentra es con un Commonwealth, ¿verdad? Con una república que ha instaurado Cromwell, ¿verdad? Entonces yo, leyendo esos libros de Hart y Negri, o Negri y Hart, advierto que uno de los tópicos comunes y que vincula esas obras es la idea de que si se quiere reimaginar lo político en el contexto de la transición entre siglos, uno de los primeros gestos, tanto teóricos como políticos, que debería realizarse es releer a Hobbes, pero no solo releer a Hobbes, sino, como dicen ellos, poner a Hobbes sobre sus pies. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que según Negri y Hart, en Hobbes estaría la matriz de todo aquello que impide, bloquea estructuralmente el desarrollo de una política, por ejemplo, multitudinaria, ¿verdad? Que es otro de los asuntos que tratan Negri y Hart. Bueno, esa es una primera intuición que yo tengo, que quizá este tipo de genealogía en la que se establece a Hobbes, sobre todo al Hobbes de Leviatán, como una suerte de cruce que hay que revisitar, pero no para reiterar, sino más bien para superarlo, podría incluir algún tipo de apresuramiento con respecto a la obra de Hobbes. ¿Y por qué eso? Bueno, porque al mismo tiempo que Hart y Negri han pensado en la necesidad de revisitar, y vamos a decir casi que destruir la arquitectónica hobbesiana, antes ya, desde los 80, de los 90 del siglo pasado, ha habido un regreso
a la lectura de Hobbes, que permitía pensar desde un lugar distinto al que ofrecen Negri y Hart las posibilidades de una obra como la de Hobbes, en particular, digamos en este caso, Leviatán. Luego, quizá hay ahí también una razón más de tipo biográfica, y es que yo, intentando leer a Marx, digamos, un proyecto que yo tenía desde antes, intentando, inclusive habiendo iniciado ese trabajo sobre Marx, me doy cuenta de que resultaba imprescindible no solo entender la relación que había tenido Marx con la economía política inglesa, es decir, con Smith o con Mill, sino también era necesario entender cómo se había encargado Marx del hobbesianismo, que es una tradición muy importante que va de Inglaterra a Francia e incluso llega a Alemania, ¿verdad? Digamos, vía Kant, tal vez se podría decir, así como vía Kant llega también, hay una muy importante recepción de Adam Smith en Kant. Entonces, si se quiere, mi idea también ha consistido en que comprender bien Marx requería retroceder y tratar de entender la tradición hobbesiana. Y en parte yo he tratado de hacer eso con un estudio previo que se detenía en Adam Smith y David Hume, ¿verdad? Y la política económica o la economía política en Hume y Smith. Pero, y ya digamos ahora visto a posteriori, pues yo tengo la convicción de que en efecto, contrario a las tesis comunes en el siglo XX y antes, hay en Leviatán un impulso, vamos a decir, radicalmente democrático, radicalmente crítico, que es necesario recuperar. En Leviatán e incluso en una obra previa como del Ciudadano. De Cibe, sí. Es interesante que vos ubiques, ¿verdad? Esta obra dentro de un programa de investigación, ¿verdad? Que tiene, digamos, de antecedente tu tesis doctoral, por ejemplo, esto que acabas de comentar sobre la obra de Adam Smith o recepciones a partir de Marx, digamos, en este caso, de Hobbes. Creo que eso se observa mucho al final del texto, Monstruosa Tierra, y daría para comentarlo en los siguientes bloques, ¿verdad? Con respecto a lo que se plantea, discusiones introductorias, digamos, del texto, es muy interesante observar la relación entre Leviatán y la multitud, por ejemplo. Es decir, se podría afirmar que el Leviatán es esa multitud, ¿verdad? Contrario a lecturas que hay tradicionales, de las cuales vos más bien te desmarcás y decís en tu texto, no lo mismo la multitud que el Estado. Es decir, el Leviatán no es el Estado, sino la multitud. Una discusión, ¿verdad?, que da para que puedas ampliar ahí, ¿cuál sería la diferencia entre esa multitud y el Estado? Y en segundo lugar, que a mí me llama mucho la atención, desde la teología también, ¿por qué llamar a la multitud con el término de Dios mortal, por ejemplo? Sí, yo tengo bueno, yo presento en el trabajo, en efecto, una tesis que los lectores de Hobbes podrían objetar diciendo, por ejemplo, remitiéndose a un texto posterior, a Behemoth, ¿verdad? En el que la noción multitud pues hace referencia al desorden, ¿verdad? Entonces lo fundamental en Behemoth, por ejemplo, sería el tránsito, la transformación de la multitud en ciudadanía. Es decir, la multitud integrada ahora a un cuerpo más o menos hermético, unitario y, en fin, soberano. Lo que yo digo en Leviatán es lo siguiente:
con todo y su carácter magnánimo, que queda muy bien expresado en la iconografía hobbesiana, con todo y ello, ese cuerpo enorme, que posee todo el poder, y citando el libro de Job, un poder que no hay poder más grande sobre la tierra que ese hombre artificial no podría existir, y deja en efecto de existir si los cuerpos que lo componen y que le dan su vida y que le dan su sangre y son en realidad su carne, se desvinculan de él, ¿verdad? No habría Leviatán, no habría hombre artificial sin que la multitud, en un acto que funda lo político, no decidiese vincularse y mediante ese vínculo lograr satisfacer sus deseos y lograr preservar su existencia. Eso Hobbes lo ha mostrado de una forma muy clara, aunque podría argumentarse que en efecto no ha sido necesariamente la voluntad de Hobbes presentar al Leviatán con ese grado tan alto de debilidad y ambigüedad. Pero Leviatán puede leerse, en efecto es lo que yo propongo, puede leerse como una suerte de narración en la que se nos explica cómo se forma el Leviatán, pero también al explicarnos cómo se forma el Leviatán, nos explica también cómo se puede disolver, cómo se puede destruir. Internamente de por sí ya está fisurado. Eso es una de las ideas más importantes que aparecen en Leviatán. Siempre esa unidad, ese hombre artificial está internamente fisurado, está internamente colisionando entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque las voluntades, los deseos, los sueños de los vivientes que lo conforman están siempre también en tensión entre sí. Entonces la multitud es en efecto una necesidad fundamental en Hobbes, y al mismo tiempo Hobbes frente a la multitud no deja de expresar una gran cantidad de reservas e incluso cierto pavor, ¿verdad? Porque una de las preguntas desde luego básicas de la teoría política de Hobbes es, bueno, ¿de qué es capaz la multitud? Y ya Hobbes lo había visto bien en esa larga década de las guerras civiles inglesas, ¿verdad? La multitud es capaz de matar el rey, ¿verdad? Nos quedan un par de minutos para terminar este bloque, pero hay una cuestión aquí interesante, ¿verdad? Porque normalmente la lectura tradicional que hacemos de Hobbes y mucho de lo que encontramos respecto a Hobbes se reduce mucho al pacto, al contrato social, precisamente a este momento de cohesión, ¿verdad? Y que lleva a nombrar y tener la idea del soberano, y de paso la idea de la obediencia, ¿verdad? Y la idea del miedo como elementos centrales de esta teoría política. Hay en tu texto, ¿verdad?, una inclinación a mostrar un poco más allá de esto de Hobbes. O sea, no reducir solamente a esto y analizar todos los componentes que hay en torno incluso a los deseos, ¿verdad?, políticos y demás que están de por medio y que son relevantes, ¿verdad?, dentro de esta interpretación que también vos das en el texto. Sí, lo que uno puede advertir leyendo Leviatán es que no solo el miedo es insuficiente para el vínculo político, sino por el contrario, y más importante quizá, es que el vínculo político tiene como objetivo, persigue, y quizá lo persigue de un modo radical, superar las raíces del miedo. Hobbes tiene muy claro que es imposible gobernar solo infundiendo miedo. Entonces la tarea de la política y el vínculo político más bien tiene como momento fundamental la apertura de un horizonte común que movilice a las personas. ¿Y las movilice para qué? Para encontrar satisfacción personal y social.
Allí donde ese horizonte no solo se oblitera, sino que no se satisface en el tiempo, entonces el vínculo político se rompe. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos sobre ese tema, porque es un tema importante que incluso vos desarrollas en el texto a la hora de hablar del salvaje, del estado natural y otros elementos que mencionas ahí. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio que hemos denominado Praxis TV, Diálogos Literarios, una coproducción con la editorial de la Universidad Nacional, y hoy para conversar sobre este libro, sobre Monstruosa Tierra, una lectura de Leviatán, de Jonathan Pimentel Chacón, quien hoy nos acompaña, con quien conversamos, y con Daniel Vindas, que también hoy hablamos un poquito sobre esta obra. Cerramos el bloque anterior hablando un poquito sobre el tema del miedo. Sin embargo, este tema central en muchas lecturas de Hobbes, de Leviatán, lo vamos a abordar más adelante para dar paso en este segundo bloque a un tema muy importante dentro de la lectura que hace Jonathan de Leviatán. Y es el tema de lo religioso, el tema de la religión. Daniel, vos, ahora lo hablábamos fuera de cámaras un poco, sobre esa lectura que hace Jonathan, ¿verdad? Y la importancia de ella en el eje del libro, ¿no? Sí, ciertamente en el capítulo 2 del texto, el abordaje de lo religioso es amplio en la obra de Hobbes, ¿verdad? Y me ha llamado la atención algunas definiciones del profesor Pimentel en esta obra. Y una de ellas es la que relaciona, o bueno, la que más bien dice que lo religioso es un cuerpo, ¿verdad? A raíz de esta premisa, sería interesante, ¿verdad?, que el profesor Pimentel pueda desarrollar un poco más con respecto a esto. Una de las preguntas es, ¿qué relación hay entre la multitud como un cuerpo y lo religioso como un cuerpo, ¿verdad? Y en concreto también consultar al profesor por qué es que él denomina, por ejemplo, que la religión es lo que antecede a la comunidad política, ¿verdad? Eso me parece crucial comprenderlo y se desmarca de algunas tendencias que hay también con respecto a este tema. Entonces, esto de la religión como antesala a la comunidad política creo que da para desarrollar la discusión, ¿verdad? Sí, ahora que vos lo decís, quizá en esa idea tuvo que ser mejor precisada en el siguiente sentido. Quizá lo que ha debido decirse es que la religión es aquello que atraviesa los cuerpos, es decir, que los constituye y constituyéndolos modela, inclina, predispone la voluntad, o para utilizar el lenguaje hobbesiano, digamos, lo que mueve las fuerzas del cuerpo. Esto tiene que ver con la idea de Hobbes de que en buena medida todo cuanto ocurre tiene que ver, o no solo tiene que ver, está íntimamente vinculado con las creencias. O el otro término que utiliza Hobbes, que pierde un poco su sentido o su fuerza,
en el habla nuestra es opinión. Opinión o creencia hace las veces de lo que podríamos denominar algo que está en la raíz misma de todo lo que hacemos, en la raíz misma de todo cuanto deseamos, de todo cuanto queremos y de todo cuanto tememos. La tesis hobbesiana es que el mundo, su mundo, sería inexplicable, no podría ser transformado si es que no se desciende en un trabajo, podemos decir, casi que de deforestación de aquello que con más fuerza aprisiona las fuerzas de los cuerpos. Eso es la religión para Hobbes. Entonces, por eso no solo es que el libro 3 y el libro 4 del Leviatán están explícitamente dedicados a estas cuestiones, sino que en buena medida todo Leviatán es un intento, primero, por hacer este trabajo de deforestación que tiene como culminación un minimalismo teológico, ¿verdad? Porque para Hobbes la teología cristiana se reduce básicamente a una declaración cristológica. Yo tengo fe en Cristo, creo en Cristo y Cristo es mi Salvador. El resto de la teología para Hobbes o tiene un valor estrictamente devocional o pertenece a un tipo de lenguaje que por su carácter ambiguo e impreciso no podría formar parte de la construcción de la comunidad política. Pero esa conclusión es concomitante con la otra tesis previa de Hobbes. En realidad lo que ocurre es lo contrario, ¿verdad? Y es el lenguaje teológico el que constituye el tipo de relacionamiento que impide, si se quiere, la formación de una comunidad política. Entonces, en ese sentido es que he dicho yo en el libro que para Hobbes, ya que la sociabilidad hay que construirla y la comunidad política hay que construirla, hay algo previo, todavía más matricial. Entonces, no es la sociabilidad, no es la política, sino que es ese magma religioso, o lo que en el libro yo denomino imaginario, ese imaginario en el que se existe. Si no se sale del caudal imaginario de la teología o el caudal imaginario de lo religioso y si avanza hacia la producción de un nuevo lenguaje, entonces no habrá comunidad política. Pero la oferta hobbesiana con Leviatán entonces es crear no solo un libro, sino, vamos a decir así, un nuevo magma, a partir del cual entonces surja la posibilidad de otro tipo de relaciones, es decir, la relación política, estrictamente hablando, y también la sociabilidad, porque ustedes recordarán que para Hobbes la sociabilidad, las relaciones sociales no son naturales. Nosotros no somos, según él, seres sociables por naturaleza. Ahora, ahí respecto de eso, yo he discrepado con la lectura que ofrece Hobbes en Leviatán, y me parece que lo han hecho otras, sobre todo otras autoras, enfatizando que previo a toda reunión política, previo a todo acuerdo, previo a toda reunión de las fuerzas, existe una serie de relaciones primordiales sin las cuales no podría existir la vida humana, que son también políticas, ¿sí? Yo he tratado de demostrar esto en la relación que ocurre entre los nacidos y quienes los reciben. Ahí ya hay una relación política de cuidado. No necesariamente siempre es de cuidado, pero el hecho de que existamos, el hecho de que luego haya relaciones cara a cara, acuerdos, reunión de fuerzas, ha implicado una región que Hobbes no ha pensado, que es precisamente lo que ocurre en la casa. Para Hobbes, lo que ocurre en la casa no es político todavía. Y sin embargo, entonces me parece a mí que es una limitación pensar que es solo la construcción de la ciudad, explícitamente hablando, lo que constituye la política, sino que lo político
no sería posible sin, vamos a decir, sin esas escenas primordiales en las que los que recién llegan son recibidos, cuidados, protegidos, más allá de todo contrato, porque quien llega, el recién venido, no puede dar nada a cambio. Es recibido con una hospitalidad que no tiene garantía de retorno, es decir, es una economía sin excedente, en la que quien recibe no puede hacer crecer su caudal. Y esa, me parece a mí, es un momento de lo político que Hobbes no ha pensado. Volviendo sobre el tema de lo religioso, bueno, en Hobbes encontramos, y ya nos presentas, ¿verdad?, esa separación entre ese poder religioso y entre el poder del Estado, ¿verdad? Y incluso lo mencionas en el texto, donde se habla de que a los reyes no son nombrados por Dios. E incluso la separación que hay de ese reino de lo divino, digámoslo así, el reino de Dios, con el Estado. Entonces, quizás si ampliamos un poco esto, ¿verdad?, en torno, que bien sabemos, en Hobbes y su estructura de esa forma de organización, ¿verdad?, social, para hacer referencia a esto precisamente, a esa separación, ¿verdad?, que hay ahí presente, y esa separación de Hobbes específicamente con la Iglesia también. Sí, eso uno podría explicarlo de tres maneras. Una muy básica y fundamental en Leviatán es la tesis según la cual la Iglesia debería estar bajo el dominio del Estado. Esa es la primera tesis que Hobbes va a defender, y de ella derivan una gran cantidad de consecuencias, vamos a decir, contextuales para Hobbes, porque estando en el exilio en Francia, pues tiene entonces que retornar por miedo a que ciertas tesis de Leviatán sean leídas como excesivamente heterodoxas por parte de los católicos. Es asimismo perseguido por presbiterianos o anglicanos. Contextualmente esa tesis es sin duda perjudicial para él, o al menos así lo ha sentido durante su vida. La segunda es un poco más compleja, no necesariamente explícita, pero tiene que ver con la escatología cristiana. Hobbes dice algo, de nuevo, no necesariamente extraño en su medio, pero que es fundamental para poner en marcha ese nuevo lenguaje que él denomina política. Y es que, contrario a una tesis muy arraigada, Hobbes dice: nadie tiene que estar preocupado, nadie debería estar particularmente angustiado con qué va a suceder en el más allá, porque al final todos vamos a resucitar como cuerpos carnales. Y qué ocurre en el más allá no depende más que del juicio final. Habrá un juicio, y es en ese juicio en el que Dios se manifestará nuevamente, pero ya no en la historia humana, sino ya fuera de ella. De modo que la religión o las autoridades religiosas, que son con las que Hobbes tiene una permanente disputa, nada tienen que decir respecto al fin. El fin está reservado de un modo exclusivo para Dios. Ahora, la tercera cuestión que vale la pena mencionar, aparte de esta cuestión escatológica y la tesis más simple pero importante del gobierno del soberano sobre la Iglesia, es que cuando Hobbes hace esta suerte de operación deforestadora con respecto a la lengua teológica y a las prácticas religiosas, está heredándonos una tesis que ha sido disputada, fue disputada en ese contexto y ha seguido siendo disputada
durante los últimos 375 años. Y es la siguiente: muchos grupos sociales, movimientos sociales, han encontrado y encuentran todavía en las tradiciones religiosas, ya no solo la cristiana, en la teología, no solo la teología cristiana, un lugar indispensable para imaginar su presente. La herencia jovesiana lo que nos dice es que ese lugar ya no puede ser visitado y que esas fuentes en las que pueblos, movimientos encuentran un lugar para, por ejemplo, para la rebelión, digamos Cromwell mismo, deberían ser de alguna forma no solo políticamente controladas, sino, y esto es muy interesante, sino también teológicamente suturadas. Eso, ¿quién llega a hacer eso? Posteriormente, otra persona muy influenciada por Hobbes, Locke, ¿verdad? Que crea lo que me parece a mí una política de lo teológico, es decir, como políticamente se puede regular la lengua teológica. ¿Dónde encontramos nosotros uno de las grandes críticas a la escatología y a la política teológica de Hobbes? Precisamente en América Latina. Las teologías latinoamericanas de la liberación son un intento de moverse en contra de esta precaución hobbesiana con respecto a la teología, pero al interior de un horizonte político que no necesariamente contradice los más intensos anhelos de un Hobbes inclusive republicano. Y eso es interesante porque todavía en nuestro contexto pareciera en ocasiones privilegiarse la idea de que solo la terminación de la lengua teológica, allí donde ella aparece en lo que se denomina el espacio común, podría garantizar el alcance de los ideales democráticos. Curiosamente en nuestro medio ha sido contestada esa tesis, ¿verdad? Se nos fue el tiempo de este segundo bloque, pero ya volvemos para continuar con estas ideas, con otros elementos que nos quedan por fuera, y bueno, recomendarles el libro, ¿verdad?, a quienes nos observan, para que puedan profundizar en estas otras cosas y un montón de cosas que nos van a quedar por fuera, ¿no? Pero bueno, ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la de Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV y este espacio Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción entre la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional, la EUNA. Continuamos conversando sobre este libro que tengo acá en mi mano, Monstruosa Tierra, una lectura de Leviatán, de Jonathan Pimentel Chacón, académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y de la Escuela de Filosofía. Y también nos acompaña Daniel Vindas, como ya hemos ido acostumbrándonos a que nos acompañe en este espacio.
Cerrábamos el bloque anterior, ¿verdad? Hablando un poco incluso sobre esta mención que hacías de la teología de la liberación y demás, Jonathan. Y venía la idea, ¿verdad?, de entender también este tema del ejercicio del poder y de la obediencia y el miedo. Porque normalmente en Hobbes hemos entendido la idea de que en aquel estado natural lo que lleva a los seres humanos a unirse, ¿verdad?, y pactar un contrato es el miedo a que el otro me mate, básicamente, ¿no? ¿Verdad? El miedo a que me agreda, el miedo a la agresión del otro. Incluso en algún momento vos mencionas un poco esto en el texto, ¿verdad? Pero además nos surge la otra pregunta y es, ok, cuando se genera el contrato y tenemos el soberano que ha sido pactado para que le cedemos el poder, en el momento que éste desobedece o en el momento que éste atenta contra la integridad o la vida de la multitud ya no tiene que ser obediente como originalmente se piensa, sino que tiene la posibilidad de rebelarse, tiene la posibilidad de quitar al soberano, cosa similar a lo que encontramos desde la filosofía de la liberación, que mencionabas también, la teología de la liberación, en el caso cuando se habla de que hay un poder fetichizado, en el momento que ese poder se fetichiza y el gobernante atenta contra la integridad del pueblo, el pueblo tiene la potestad de ejercer una violencia legítima para quitar a este gobernante. Bueno, hay unos paralelismos interesantes que se plantean ahí, ¿verdad? Y que hay de por medio esa lectura más allá de solo entender el miedo a partir de la obediencia también, de que el miedo se limita al hecho de que si desobedezco, el soberano me castiga porque estoy violando el pacto. Hay una lectura más fuerte donde normalmente no nos metemos en esa parte de Hobbes del derecho a la desobediencia, ¿no?, que hablábamos ahora. A mí me parece, Esteban, el profesor Pimentel, que hay una tensión entre la obediencia y la desobediencia, ¿verdad?, en torno también al concepto de la monstruosidad. Esto me llama mucho la atención, inclusive el nombre del texto, ¿por qué monstruosa tierra?, que también podría ser algo así como la monstruosidad del soberano, o algo así también como la monstruosidad de la multitud. Aquí entra la cuestión de la monstruosidad, porque la monstruosidad ya no es ese temor y ese miedo que puede infundir el soberano a la multitud, según si lo entiendo así, ¿verdad?, sino al contrario, un temor que puede infundir la multitud más bien al soberano a través de esa monstruosidad, ¿verdad?, y a través de inclusive una palabra que utiliza Pimentel al final, que es lo diabólico, como un sinónimo de desobediencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podría desarrollar un poco más ahí con respecto a eso, esa monstruosidad, ¿verdad?, y esa tensión entre obediencia y desobediencia. Sí, yo creo que es una lectura adecuada la que vos estás diciendo. En efecto, me parece a mí que lo que Hobbes muestra es precisamente que quienes deben, y no solo el soberano, sino los poderosos, los que acaparan, son los que deben tener miedo de la multitud. Y esto tiene razones diversas, ¿verdad? Una razón contextual que yo he mencionado antes, ¿verdad? Hobbes ha visto desde Francia, en el exilio, las guerras civiles inglesas, y ha sido un testigo distante de la fuerza de la multitud. Entonces, en efecto, lo que Leviatán nos comunica es la visión, la sensación de pavor, si se quiere, de Hobbes con respecto a la multitud, pero al mismo tiempo Leviatán es una suerte de texto seductor con respecto a la multitud. Seductor en el sentido que, como decíamos antes, quiere proveer un imaginario alternativo, pero siempre hablando de la multitud, porque reconoce que sin multitud no hay soberano. En última instancia, es precisamente la multitud a la que habla Hobbes.
y le ofrece un horizonte que tiene que ser razonable y racional y que tiene que satisfacer algunos de los anhelos básicos de esa diversidad que se aloja en el concepto multitud. ¿Por qué? Porque lo que decía Esteban, por ejemplo, el acto de cesión, el acto en el que la multitud cede, no es un acto de miedo, es un acto racional de esperanza. Yo cedo, cedemos, no en virtud de terror, el terror que nos produce el soberano, porque todavía no existe soberano. La institución del soberano es sincrónica con la cesión, y la cesión está fundamentada en una, vamos a decir, utilizar un lenguaje que no es hobbesiano, en la deliberación racional que llega a la conclusión de que vinculándonos políticamente podemos salir de un estado de escasez, de precariedad, de terror producido por los poderosos. Por eso cuando se lee en Leviatán, por ejemplo, la idea de los salvajes, que él relaciona con América del Norte, inicialmente la noción más radical de salvajismo que podemos encontrar nosotros en Leviatán en realidad no es esa. Salvaje es quien procura siempre adueñarse cada vez más de todo lo que los demás necesitan para vivir. Ese es el salvajismo. Entonces uno podría decir que, ahora que estamos viendo aquí el Rosa Luxemburgo, vamos a utilizar un giro de este tipo, lo que Hobbes dice es política o salvajismo. Y la política necesariamente en Hobbes requiere no solo de la cesión, sino de la limitación vamos a decir, del bloqueo de todos aquellos que con sus disputas, que con sus guerras, sacrifican la sangre de las mayorías. Hobbes lo que propone es, siendo que las mayorías son las que más sufren, siendo que las mayorías son las que su carne es usada en la guerra, vincúlense, creen entonces lo político, unan sus fuerzas y limiten a quienes hasta ahora los han hecho entrar en disputas, los han hecho perder su tierra, los han hecho perder incluso su propia lengua. Ese es lo que yo diría, yo diría que ese es uno de las tesis centrales de Hobbes. Ahora, desde luego, alguien puede decir, bueno, hay otros pasajes cuyo énfasis es distinto, habría que admitirlo, pero según mi lectura, esa es la que acabo de mencionar, y a propósito de lo que ustedes decían, esa es precisamente una de las fuerzas rectoras de lo que aparece en Leviatán, y lo que vos decís sin duda, ¿verdad? Si el soberano, llámese ahora un parlamento, un rey, un parlamento limitado, una aristocracia, digamos, incumple con aquello que está en el origen de la reunión política, entonces se cancela la necesidad de la obediencia. Y ahí viene una parte que vos mencionas, ¿verdad? De la interpretación, hay una interpretación que se hace de Hobbes como gran defensor del Estado, ¿verdad? O sea, Hobbes como defensor del Estado, y vos mencionas a este otro Hobbes, ¿verdad? Este otro Hobbes que también toma partido entonces respecto a la desobediencia en el momento en que es necesario. Sí, porque según mi perspectiva, el Estado no es más que la multitud. Entonces, estar a favor del Estado, según mi lectura, es estar a favor de la vida de las mayorías, de la vida de la multitud. O sea, el problema quizás radique en pensar que para Hobbes el soberano podría existir sin la multitud, sin las vidas que lo componen. Y precisamente cuando yo hago referencia a eso, lo que tengo en mente es precisamente que la defensa del Estado, del hombre artificial, del Dios mortal,
hobbesiano no es la defensa de un poder totalitario, absolutista, sino es la defensa de aquello que ha dado origen a esa reunión política, a esa artificialidad, y lo que ha dado origen es la confluencia de los múltiples anhelos, necesidades y deseos de la multitud. Cuando esos deseos son insatisfechos, entonces se rompe en su raíz misma la posibilidad de la comunidad política, y entonces sí, hay declaración de guerra, para decir ahí de nos alguna queda forma. todavía un tema por discutir que está al final del texto, dentro de los minutos que nos quedan, y es el que tiene que ver con lo que vos comentás al final del texto, me parece a mí, a través de un aparato crítico marxista, como para volver a lo que hablaste al principio de tu programa de investigación, ¿verdad? Y es esto de la teología del dinero. Ajá. Según lo entendí, ¿verdad? Es que dentro de ese cuerpo, ¿verdad?, que es la multitud, esa sangre que circula, casi fetichizada, por decirlo así, es el dinero. Pero hay una crítica que vos haces en torno a eso, quizá para ir cerrando. Sí, eso es cierto. Después de haber, mientras uno lee Leviatán, o al menos en mi caso, pues yo descubro esta idea que a mí me parece radical respecto de la comprensión que tiene Hobbes del hombre artificial o del Leviatán, porque está compuesto por carne y sangre humana, y sin la carne y la sangre humana, sin el trabajo humano, sin la creación humana, sin la metabolización que los humanos hacen en la interacción con la naturaleza, no habría mundo humano, no habría mundo. Sin embargo, hacia el final del texto, Hobbes transforma la carne y la sangre humana, el trabajo humano, lo transforma en dinero, y entonces dice que lo que hace vivir al Leviatán, la sangre del Leviatán, es el dinero, ¿verdad? Y creo que ahí, en efecto, me parece que es algo que digo en el libro, Hobbes se enfrenta a Hobbes, ¿verdad? Hay un enfrentamiento, no quiero decir una contradicción, pero sí de algún modo, una incapacidad de Hobbes de llevar hasta sus últimas consecuencias lo que es fundamental, y básicamente es el principio de su libro, ¿verdad? Y el principio del libro de Hobbes es que es el arte humano, es decir, vamos a traducir, es el trabajo humano lo que nos da mundo. Pero hacia el final lo que nos dice es que es el dinero. Entonces lo que habría que resguardar, lo que habría que proteger, ya no es el trabajo humano, sino que lo que habría que proteger y dar prioridad es a la circulación del dinero, ¿verdad? Y con ello cancela en su raíz quizá la misma aspiración y las mismas tesis fundamentales que le han permitido llegar hasta decir: el soberano debe tener miedo a la multitud. Claro, eso es un tema, nos da para otro programa, ¿verdad? Es un tema interesante porque al fin nos lleva a contraponer dónde queda la idea de la vida, entonces, en esta discusión. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Daniel. Un placer, Esteban. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes por estar hoy acá, y muchas gracias a todas las personas que hoy nos observan. Hoy nos vamos con una banda chilena, Avisal, y esto que se llama Guerra. Muchas gracias a todas y a todas. Hasta la próxima. Chao.
correr, avanzan hombres por el desierto, barcos por la mar también, ruinas humeantes, pólvora y sangre, gritos de muerte, gritos de muerte. Avanzan hombres por el desierto, barcos por la mar también, ruinas humeantes, pólvora y sangre, gritos de muerte.